Welcome to the Hired Hub podcast, your ultimate guide to mastering the complexities of remote work and pushing your career forward. Whether you're tuning in from the busy streets of Latin America or any corner of the globe, we're here to give you tools and insights to succeed in today's dynamic job market. I'm your host, Gabby Morales. And I am your co-host, Jess Torres. If you're a recent graduate eager to leave your mark or a seasoned pro looking to redirect your career, you can join us as we explore the endless possibilities of remote work and career growth. Get ready to unlock your full potential with the Hired Hub podcast. Es increíble cómo algunas de las tareas que solían llevarnos horas ahora se pueden hacer en minutos con la ayuda de la inteligencia artificial. El otro día estaba leyendo un artículo sobre cómo esta herramienta está revolucionando la forma en que trabajamos, especialmente en áreas como operaciones y gestión de proyectos. Pero al mismo tiempo me hizo pensar en cómo esta tecnología también está cambiando la manera en que nos preparamos y desarrollamos profesionalmente. ¿Qué pasa cuando alguna de esas tareas que solían ser parte esencial de nuestros roles empiezan a ser automatizadas? ¿Estamos preparados para adaptarnos? Es un tema fascinante y que cada vez está más presente en nuestro día. Incluso en la agencia hemos visto cómo las herramientas de AI o inteligencia artificial nos han permitido optimizar procesos y mejorar la productividad. Pero también han planteado retos, especialmente cuando se trata de mantenernos relevantes en un mercado laboral que está en constante revolución. Exacto. Y creo que no hay mejor momento para hablar de esto que ahora. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Moreno, quien ha tenido una trayectoria profesional muy interesante. Ha trabajado como Project Manager, su formación es en física y está en el área de operaciones de una agencia de reclutamiento. Jorge se encarga de la productividad de la empresa, midiendo el desempeño del equipo, analizando los KPIs y mejorando los procesos. Así que, ¿quién mejor para hablar de cómo la inteligencia artificial está impactando en el desarrollo profesional y los retos que conlleva? Así que, bienvenido, Jorge, al The Hired Hub podcast. ¿Cómo estás? Hola, Jess. Muy bien. Gracias por invitarme. Hola, Gaby. Con mucho gusto. Bueno, igual, antes de que empecemos a profundizar en la conversación de hoy, Jorge, ¿nos podrías contar más sobre lo que haces y tu trasfondo con la inteligencia artificial? Sin duda, sí. Bueno, actualmente me encuentro gestionando las operaciones de una empresa de reclutamiento o staffing. Y como comentó Gaby, mi formación es del área de ciencias, ¿sí? Pero gradualmente fui migrando hacia la parte de tecnología a través de la gestión de proyectos principalmente, hasta que, bueno, terminé del lado de la gestión de operaciones, ¿no? Porque digamos que fue una trayectoria que no fue muy planificada, sino que se fue dando de manera natural, como que cada experiencia o cada oportunidad laboral que tenía me iba inclinando hacia lo que me gustaba más hasta conseguir este desempeño. Y actualmente me encuentro ahora desarrollando un diplomado en inteligencia artificial que me ha permitido también entender un poco más a profundidad sobre este ámbito general, ¿no? de tanto de las herramientas como lo que hay detrás de ellas. Entonces, bueno, un gusto poder conversar el día de hoy sobre este tema. Como dijeron, es fascinante y cada vez más pertinente también. Sí, gracias por estar hoy con nosotros. En realidad que apreciamos mucho que compartas tu experiencia sobre la inteligencia artificial y justamente que estás estudiando este diplomado, nos puedes dar como que un poquito más de detalles al respecto. Me gustaría que comenzáramos hablando sobre las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial en el desarrollo profesional. Jorge, ¿cómo has visto que la inteligencia artificial ha cambiado la forma en que se desempeñan las tareas en las áreas en las que has trabajado, especialmente en operaciones y gestión de proyectos? Bueno, el día de hoy, la verdad, hay muchas herramientas
es increíble la velocidad con que están apareciendo cada vez más aplicaciones de inteligencia artificial. Desde, por ejemplo, no sé, herramientas que te permiten, que tú le dices, hazme un diagrama de flujo que represente tal proceso y te lo hace, o transfórmame esto en otra cosa. O sea, digamos, solamente con dar simples instrucciones tienes un producto ya elaborado, hasta de cosas que diseñan interfaz de usuario, o sea, con simplemente ciertos parámetros que le das. O sea, creo que no hay límite actualmente con el uso de la inteligencia artificial. Cada vez salen más y más y más aplicaciones. Ahorita creo que estamos viviendo un boom, particularmente creo que también está relacionado con la era tecnológica, porque si todo lo que hay detrás de la inteligencia artificial realmente tiene mucho tiempo. O sea, desde los 90 o antes ya están las bases teóricas y matemáticas para estos modelos. Solo que a nivel de cómputo, pues estaba limitada la capacidad, ¿no? A medida que los computadores aumentan sus capacidades y los recursos, pues brindan más como una plataforma más robusta para poder desarrollar estos modelos, porque por supuesto se podrá imaginar todo el tipo de cómputo que hay detrás de ello, el volumen de datos impresionante que se procesa para poder dar como resultado esas operaciones que se ven muy sencillas cuando tú le dices a ChatGPT, le haces una pregunta y te responde en un segundo y pareciera fácil, pero detrás de eso hay un montón de procesos matemáticos que es lo que hace posible eso, ¿no? Entonces, está muy relacionado con esa parte de la tecnología y del cómputo. Por eso es que estamos en pleno boom justo en este momento. A pesar de que las bases, como les dije, vienen de más atrás. Entonces, aplicaciones creo que me quedaría corto si las listara, porque cada vez que me entero de una aplicación nueva, me doy cuenta que simplemente no hay límite. O sea, para cualquier cosa que te puedas imaginar, puedes aplicar inteligencia artificial. Sí, hay de todo y yo creo que este es un camino que ha tomado igual muchos años para que hoy en día también lo tengamos tan rápido como tú lo dices. Definitivamente ha tenido que haber mucha prueba y error y creo que la inteligencia artificial también nos ha ayudado a tres cosas muy puntuales, que es la optimización de los procesos, la mejora en la toma de las decisiones y el cambio en la dinámica de trabajo. Creo que te permite automatizar esas tareas rutinarias, repetitivas, que son como la recopilación de datos, generación de informes o la programación también de tareas. Y esto, en serio, que te libera mucho más tiempo para enfocarte en actividades un poco más estratégicas, ¿no? También en cuanto a la toma de decisiones, creo que es importante porque el análisis que te dan los datos impulsados por la inteligencia artificial de alguna u otra forma mejora la precisión y también la velocidad en estas tomas de decisiones y hace que sea mucho más fácil la identificación de X o Y patrones en tendencias que realmente antes no eran tan evidentes. Y en cuanto como al cambio de la dinámica de trabajo, la inteligencia artificial en alguna manera está transformando esas interacciones dentro de los mismos equipos y también creo que facilita la colaboración a través de estas herramientas de comunicación que ya son gestión automatizadas. Y lo que beneficia de verdad es como todos los beneficios que hay detrás de esta herramienta para como un mismo fin, como la cultura laboral. Entonces eso me parece muy interesante y gracias, porque yo sé que lo que estás aprendiendo es de mucho valor y creo que este es un tópico que nos va a ayudar a todas las personas que están escuchando este podcast. Jorge, otra pregunta es, ¿qué habilidades crees que son necesarias para desarrollar y para aprovechar al máximo estas herramientas de inteligencia artificial en nuestras propias carreras? Mira, yo diría que lo primero que es importante sería la receptividad, ¿sí? A medida que tú puedas ser más receptivo ante todo lo que, como dije anteriormente, todo lo que está surgiendo y todo lo que está saliendo nuevo al mercado, pues mayor provecho lo vas a poder sacar, ¿no? Mientras que si por el contrario tomas una posición más bien como de rechazo o como de, no sé, como desconfianza, pues eso te va a jugar en contra.
Entonces creo que es importante eso. Capaz no está de más investigar un poco del trasfondo de la inteligencia artificial como para desmitificar lo que es, o sea, saber que todos simplemente son modelos matemáticos que están allí operando y haciendo cálculos, y pues de esa manera como entender un poquito más cómo sacarle mejor provecho. O sea, creo que mientras más tú conozcas sobre el área, mayor provecho lo vas a poder sacar. No quiere decir que te vas a volver un experto en inteligencia artificial, pero sí capaz de entender un poquito el trasfondo, capaz de leer un poquito, por ejemplo, sobre redes neuronales o procesamiento de lenguaje natural, cosas de ese tipo, te ayudan un poco a entender lo que hay de trasfondo de eso y así poder como entenderte mejor con todo este ámbito, ¿no? Ujú. Creo que sin duda se puede sacar mucho provecho. Yo diría que se puede ver la inteligencia artificial como si tuvieses un asistente allí apoyándote Sí, en las cosas que necesitas, ¿no? Como que alguien que tiene conocimientos de algo y tú le preguntas o le consultas o sea, como verlo quizás como una persona en la que te puedes apoyar para delegar ciertas cosas. Es como la idea, como yo la percibo, ¿no? Como algo, para no decirle a alguien, en que te puedes apoyar para cualquier actividad que necesites realizar. Entonces creo que tanto, sí, tanto para lo rutinario como para lo más complejo, porque sí, sí nos ayuda en muchas totalmente. instancias. Lo importante allí, ahí tú dices exactamente, ser adaptable, el aprendizaje continuo es esencial, que no te niegues, porque en este punto la IA no se va a ir, no Sí, se va para ninguna parte. Salud. Y en realidad, llegó para creo quedarse. que sí, exactamente, lo que genera negativa y lo que genera rechazo es el miedo a que te reemplace. Y la realidad Sí. es que como estamos actualmente con la IA, no te va a reemplazar la IA, pero sí te va a reemplazar a alguien que sepa cómo usar IA. Que eso es Posiblemente, algo que exacto. se me queda grabado en la mente Sí, porque sí. exactamente una persona que sepa usar la IA a su beneficio para delegar justamente esas tareas rutinarias le da más chance entonces de dedicarse a actividades estratégicas, actividades que todavía la IA no puede cubrir. Y entonces ahí Ujú. es donde nosotros aportamos valor como individuos, como inteligencia orgánica, más allá de que inteligencia artificial. Sí. Entonces, pero lo que tú dices es cierto, o sea, hay que mantenerse en constante aprendizaje y tener las competencias técnicas. Por lo menos es necesario adquirir conocimientos básicos de programación, de manejo de datos, de prompting y de comprensión de algoritmos que te van a ayudar a manejar más eficientemente la inteligencia artificial. Porque claro, nosotros hablamos de ChatGPT y el ChatGPT es como un excelente asistente virtual en el sentido de que te dice, o sea, necesitas información sobre esto y de una vez te lo da, pero hay lo que tú dijiste al principio, hay muchas aplicaciones que ahorita en realidad que generan y hacen tantas cosas mucho más complejas, pero al mismo tiempo tú también tienes que tener un conocimiento más complejo al respecto. Y las personas que saben mejor cómo usar la inteligencia artificial son al mismo tiempo personas que están muy capacitadas y Mm. que tienen mucho conocimiento de fondo en lenguaje técnico, en términos, en procesos, y obviamente se dan cuenta que lo que les dé la IA es verídico no, porque todavía hay mucho margen de error con la inteligencia artificial. Tú puedes pedirle algo a la inteligencia artificial y te lo va a dar, pero que tú puedas tener la certeza de que es exactamente Sí. eso te lo dice todavía tu criterio. Y ahí es como que la gran diferencia entre que la inteligencia artificial en realidad nos reemplace en el trabajo y más bien que usemos la inteligencia artificial como un beneficio para nosotros. O sea, siempre hay que mantener ese pensamiento crítico y en análisis. Es como que vital desarrollar habilidades de análisis crítico para interpretar los resultados proporcionados por la IA y poder tomar decisiones bien fundamentadas. ¿Cierto? Ujú. Sí, sí. Entonces, o sea, sigue siendo como que estamos todavía empezando. O sea, la IA, Ujú. como diríamos, todavía está en pañales. Y obviamente nosotros mismos les estamos enseñando cómo caminar y sí va a poder reemplazar con el tiempo muchas actividades, pero si somos inteligentes al respecto, lo que tenemos que hacer es como que mantener nuestro valor, mantenernos relevantes, ver cómo podemos aportar para que la inteligencia artificial funcione mejor aún de lo que ya los resultados que nos puede dar. Correcto. Es que si lo ves
de un punto de vista, como decir, analítico, la inteligencia artificial no es más que una herramienta, ¿no? Y similar, creo que podría ser como una analogía con lo que fue la aparición del computador en su momento, ¿no? Una herramienta que era muy novedosa, que ni siquiera se sabía mucho por dónde podía ir, y hoy en día yo no podría imaginarme cómo sería un trabajo en el mundo sin un computador, ¿no? Sí. Entonces, de la misma manera va a pasar con la inteligencia artificial. O sea, va a llegar un momento en que no vamos a poder imaginarnos un mundo sin inteligencia artificial, porque ya vamos a estar tan acostumbrados a ella, a hacer uso de ella, que va a ser raro imaginar. Yo me imagino, no sé, en la generación siguiente, como que, ¿cómo es eso que vivían sin inteligencia artificial? O sea, ¿cómo? O sea, exacto. Sí. Como pasó quizás con el uso de teléfonos celulares. O sea, alguien que quizás nuestros abuelos que no tuvieron, pues era una concepción muy diferente, y quizás hoy, mientras que para nosotros se nos hace difícil hoy en día imaginarnos sin esa tecnología, ¿no? Claro. Es exactamente lo mismo. Sí, y que era un estilo de vida totalmente distinto. O sea, apenas nosotros ahorita nos podemos imaginar cómo va a ser 20 años, dentro de 20 años, con el impacto de la inteligencia artificial. Así como hace 50 años nuestros abuelos apenas podían imaginar lo que la tecnología podía hacer en un futuro. Ahorita hablamos de hace 40, 45 años y estamos hablando de los 80. En los 80 ya habían películas sobre lo que serían las computadoras y como que... Los claro, robots. era como que muy alocado esa idea. En realidad que abruma simplemente pensar cómo podría ser el futuro ahorita con la inteligencia artificial y eso, entender que no se va a ir. Entonces lo mejor que podemos hacer es adaptarnos. De hecho, es montarnos en esa ola. Los tiempos ahorita están siendo todo, o sea, los cambios se están dando a una velocidad tan rápida que los tiempos ya son diferentes. O sea, tú ahorita dijiste de aquí a 20 años, pero yo creo que ya uno puede, o sea, es muy largo decir 20 años. ¿Sí? ¿Cómo se ve de aquí a 5 años? Ya capaz va a haber tanta revolución porque es tan rápido lo que está sucediendo que sí, porque va con la época también, ¿no? O sea, ahorita estamos viviendo una época de muchos cambios a nivel tecnológico, sobre todo. Entonces, creo que cada año va a contar significativamente con todo esto, ¿no? Ya lo estamos viendo en estos últimos 2 años, cómo ha cambiado de una manera impresionante. O sea que por completo. Es exponencial. Sí, y eso me recuerda a un meme, no sé, es súper chistoso, no sé si lo han visto, dice, quiero que la inteligencia artificial haga colada, lave los platos para que yo pueda dedicarme al arte y a escribir, no que la inteligencia artificial escriba y dibuje por mí para que yo pueda hacer la colada y lavar los platos. O sea, va a llegar el momento en el que la inteligencia artificial lo haga todo, no necesariamente eso. Entonces quería como recordarles y traer como algo como muy jocoso. Pero es interesante, o sea, la inteligencia artificial va a avanzar tanto que nos va a sorprender cada vez más. Sí, sin duda. Sí, claro, y ahorita hablamos como que de todas las oportunidades, en realidad que la inteligencia artificial es algo que está impulsado por el ser humano. Entonces obviamente se va a ir acoplando a nuestras necesidades eventualmente, y lo que tú dices, Jorge, probablemente más temprano que tarde, con lo rápido que va esta revolución, más temprano que tarde vamos a tener exactamente alguien que nos lave el plato, algo, no sé si decirle, bueno, voy a decirle a alguien porque, por no... Vamos a tener ese compañero artificial que nos va a acompañar en nuestro día a día. Exacto. Pero, bueno, justamente estamos hablando de las oportunidades que presenta la inteligencia artificial, pero también hay que ver los retos. Porque justamente tú lo mencionaste, Jorge, las cosas están avanzando muy rápido. Y nosotros históricamente como seres humanos nos hemos tardado en evolucionar en tantas instancias. Entonces, hay que hablar también de cómo nos mantenemos al día cuando constantemente hay nueva información, hay más cosas. Y justamente quisiera hablar sobre esos retos que presenta la inteligencia artificial en el entorno laboral. Desde tu perspectiva, ¿cuáles son los mayores retos que tú has enfrentado o que crees que podrías enfrentar debido a la automatización y la inteligencia artificial en tu lugar de trabajo? Mira, si yo lo pienso, yo diría que el mayor reto que capaz vamos a vivir todos es
que deleguemos demasiada responsabilidad en la inteligencia artificial. Okay. No es mentira, o sea, uno tiene que asumir que somos flojos por naturaleza, o sea, podría decir, y cuando tenemos la solución fácil, vamos a aprovecharla. Entonces, mi temor es que abusemos de esa herramienta tanto que deleguemos cosas muy importantes y sin siquiera hacer un mínimo de auditoría o de ¿cómo sería la palabra? De revisión, de análisis. Sí, exacto, de resultados que nos está dando, por ejemplo, o sea, sino que nos confiemos ciegamente en la inteligencia artificial al punto de ya ni siquiera voltear a mirar qué es lo que está sucediendo, ni si está bien o está mal, o qué porcentaje de certeza tiene, ¿no? Entonces, eso creo que podría ser, considero yo, como un reto, uno de los mayores retos que podamos empezar a vivir con el uso de la inteligencia artificial, que nos acostumbremos demasiado a ella y que deleguemos mucha responsabilidad en esa herramienta. Considero que puede ser algo a lo que nos vamos a enfrentar. Sí, y creo que, o sea, sí hay muchos desafíos éticos también en cuanto a la privacidad, porque existen problemas que están relacionados con el uso de la inteligencia artificial, como la privacidad de datos, quizás el sesgo de los algoritmos, falta de transparencia en la toma de decisiones, como dices. O sea, a veces es como que, ay, sí, te echas todos los créditos, pero te estás ayudando de ChatGPT, es como que tampoco eres 100% transparente al decir, bueno, nos estamos ayudando de inteligencia artificial, esto es lo que hemos hecho nosotros y esto es lo que de pronto ha brindado la inteligencia artificial. Lo que dices en cuanto a también la resistencia al cambio, de verdad que hay algunas personas que de pronto les cuesta un poco más adaptarse a estas nuevas tecnologías y puede haber un ambiente que traiga mucha resistencia y también puede desacelerar estos procesos, ¿no? Y el desplazamiento laboral también creo que puede reducir la necesidad de ciertas funciones manuales que sean muy repetitivas o que pueden llevar la pérdida de empleo en ciertos roles. O sea, hay que decir las cosas como son, no todo es color de rosas y van a haber desplazamientos laborales, pero lo que estamos hablando es como la luz al final del túnel, es saber que las personas que se están adaptando y empezando a investigar un poco más de la inteligencia artificial pueden llevar a cabo sus roles de una mejor manera. Y es como, bueno, yo soy importante porque sé y conozco el proceso de la inteligencia artificial, cómo manejar los prompts, cómo llevar un análisis detallado de lo que me está tirando la inteligencia artificial. Entonces creo que es importante tener esos aspectos en cuenta. Bueno, Jorge, y considerando un poco tu trayectoria profesional y todos estos cambios de carrera que has experimentado a través de los años, ¿cómo te preparas para mantener esta relevancia en un mercado laboral que está siendo transformado día a día por la inteligencia artificial? Bueno, creo que también en parte, esa fue parte de la motivación al obtener este estudio en inteligencia artificial. Es justamente como estar más al día, más al tanto de lo que se está haciendo, de lo que hay detrás de ello. Como mencioné, creo que es muy importante que todos podamos hacer eso, que podamos investigar, leer, ver videos, o sea, consumir un poquito sobre el tema porque es algo que día a día va a cambiar muchísimo, entonces hay que estar necesariamente al día con eso, ¿no? Y estar atento a los riesgos, como lo dijeron, que podían suceder. Por ejemplo, si yo estoy viendo que hay una profesión o un área que se está quedando opacada por la inteligencia artificial, en el sentido que, como dices tú, por ejemplo, hablamos de redacción, no sé, de cualquier tipo, ¿no? Creación de contenido. Exacto. Entonces, yo o me pongo muy al día con las herramientas para usarlas a mi favor, o también, o sea, lastimosamente, hay que también ver hacia los lados y ver qué otras áreas es bueno ir formándose, porque puede ser que haya áreas, no es que vamos a ser desplazados, sino que van a haber áreas que van a ser absorbidas más por inteligencia artificial, entonces va a quedar como menos oportunidad de quizás aportar valor en un área, ¿sí? Entonces tampoco vamos a estar compitiendo con la inteligencia artificial, o sea, porque
Uno no Sí, sabe en qué es momento difícil. vamos a Ujú. quedar en, ¿cómo se dice? Em, Irrelevantes. sí, o disminuidos al lado de inteligencia artificial en ciertos aspectos, Ujú. ¿no? O sea, digamos que estamos en desventaja en ciertas cosas, por ejemplo, a nivel de conocimiento que puede tener una inteligencia artificial, podría decirse que puede ser que estemos perdiendo, ¿no? Porque ella se alimenta de toda la información que existe, que está en la nube, por ejemplo, entonces obviamente no podemos competir en ese sentido. Entonces tenemos que ser muy inteligentes en cómo competir con la inteligencia artificial, cómo aprovechar la inteligencia artificial para abordar el mercado, ¿no? Entonces, Sí. son cosas, hay ciertos aspectos que sí me parece que son importantes, a los cuales mm, les tengo como más respeto, como por ejemplo lo que ha sucedido ahorita, que si ya de por sí estamos en un mundo donde es difícil saber qué es verdad y qué es mentira, Mm. por ejemplo todo esto de las fake news y todo esto, Ujú. Hay con la mucha inteligencia artificial es desinformación. mucho más difícil, porque ahora yo puedo estar viendo Sí, hasta una foto con mi cara, o alguien sí. puede estar y está generada por inteligencia artificial, o sea, va a ser más difícil aún poder creer que es verdad y que es mentira, ¿no? Y sobre todo pues en el mundo digital es completamente difícil. Entonces, esos son el tipo de retos que como sociedad nos vamos a estar enfrentando, ya ni siquiera a nivel individual, sino como sociedad, en los que la inteligencia artificial nos puede jugar en contra, lastimosamente, porque bueno, somos nosotros mismos quienes la creamos, nosotros mismos quienes la usamos, así como le podemos dar Sí. buenos usos, también le podemos dar malos usos. Entonces, hay que estar también muy atento con estas cosas que pueden ocurrir para estar prevenidos y evitar caer en situaciones negativas, pues, en general. Total, total. En realidad que resaltas algo muy importante allí. Si yo bien creo que no se puede competir con la inteligencia artificial en los aspectos de, bueno, de recopilación de información y esa memoria en la que se basa, que nosotros obviamente no contamos con esa cantidad de memoria, sí nos forza, sí nos obliga a mantenernos críticos, a no perder el análisis crítico, porque, exacto, yo puedo ver fácilmente cómo se puede volver un problema socialmente, el que perdamos ese sentido crítico y empecemos a creer realmente todo lo que sale y todo lo que hay allá afuera y que empecemos que dejemos de cuestionar la inteligencia artificial, porque así mismo lo que tú dices, la inteligencia artificial está propulsada por el ser humano y sabemos que el ser humano también está muy parcializado hacia ciertas nociones u otras. Entonces, como que hay que entender que hay que mantenernos críticos y creo que a nivel profesional eso que tú dices, hay que procurar reinvertir en nuestra formación. Eso, hay que invertir tiempo en recursos de educación continua, ya sea a través de cursos, de certificaciones o talleres para adquirir nuevas habilidades tecnológicas y adaptarse a los cambios del mercado. Hay que mantenerse abierto a la diversificación, porque lo que tú dices, ya cuando tú ves que el mercado está mermando y que ya no tienes muchas oportunidades ante la inteligencia artificial, tienes que saber que tienes que saltar de ese bote y ver cómo puedes también aportar valor en otras áreas. Lo único que agregaría a lo que tú mencionas también es el networking, porque hay que también como que seguir contando con esa capacidad humana. Y igual como hay muchos trabajos y muchas labores que se pueden reemplazar con inteligencia artificial, siempre van a haber ciertos trabajos que dependen de nosotros y de nuestro sentido crítico y de nuestra inteligencia humana, más allá de la artificial. Entonces, no hay que dejarnos agobiar por la situación, porque sí sabemos que hoy en día hay posiciones que son muy afectadas y hay mercados que han sido afectados por completo por la inteligencia artificial. Han bajado costos para las personas que requieren de esos servicios, pero para las personas que trabajan en ese mercado en realidad que ha sido un reto muy grande. Entonces, a esas personas lo que les puedo sugerir es que manténganse abiertos a la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial, adáptense y diversifíquense, porque no queda de otra, o sea, no, esto no se va. Esto no va a terminar prontamente y aún así si hay traspiés
como es lo que siempre se habla sobre las cuestiones éticas, el cuestionamiento ético que hay sobre la inteligencia artificial y las brechas de privacidad, esto es tan grande que yo no creo que esto pare. Se va a modificar y va a evolucionar, pero no va a irse. No. Indiscutiblemente. Jorge, lastimosamente, hemos llegado al final de nuestro episodio. Ha sido una conversación muy enriquecedora. En realidad, gracias por estar hoy con nosotros y por compartir tu experiencia. Muchas gracias a ustedes. Fue un placer también para mí. Simplemente pues conversar un poquito sobre todo esto que estamos viviendo. Y sí, pues sin duda que requerimos mucha preparación, mantenernos al día y para, como tú dices, no dejarnos agobiar tampoco, sino tratar de sacarle provecho. Es lo único que nos queda por hacer. Total. Muchas gracias, Jorge, por tu tiempo. Y bueno, hemos visto que aunque la inteligencia artificial trae consigo grandes beneficios, también es fundamental estar preparados para mantener nuestra relevancia en un mercado laboral en constante evolución. Y recuerden que la clave está en la adaptabilidad y en seguir desarrollando esas habilidades que nos permitan aprovechar al 100% de estas herramientas. Sí, así que si tú que nos escuchas has encontrado valor en esta conversación, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para no perderte ningún otro episodio. Y no olvides, por favor, dejarnos un like, compartir tu opinión. También puedes unirte en esta conversación en LinkedIn. Queremos saber cómo percibes el impacto de la inteligencia artificial en tu desarrollo profesional. Ahí dejamos un poll. Y bueno, recuerda, soy Jess. Y yo soy Gaby. Nos escuchamos en una próxima ocasión. That wraps another episode of the Hired Hub podcast. We hope you found today's discussion empowering and insightful. Remember, success in the world of remote work is within your reach, and we're here to support you every step of the way. Be sure to subscribe to our podcast for more expert advice and engaging conversations. Please give us a review on Apple Podcasts and Spotify to help us reach more people who can benefit from the Hired Hub podcast.